Número 2, hermano. Se congregaban todos en un mismo lugar. Dice la segunda parte del versículo 12, y estaban todos, dice, unánimes. La palabra unánimes quiere decir con un mismo ánimo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La primera iglesia no tenía un recinto como hoy nosotros tenemos, un templo como este material. Pero la primera iglesia se reunía al extremo oriente del templo de Salomón, ahí donde estaba el pórtico de Salomón. Y ahí se congregaban, hermanos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia del Señor se tiene que congregar. Decía la palabra del Señor en sermones atrás: Dios no tiene agentes secretos, hermanos. Cómo nos gustan esas películas de agentes secretos. No. Dice su palabra: conviene que yo declare. Usted tiene que ser un testigo del poder de Dios, hermano. ¿Y cómo lo van a identificar? Que usted tenga un lugar donde se congregue. Por eso, hermanos, bienaventurados son los que están aquí y hacen caso al llamado del Señor. Amén. Para que haya una iglesia con el poder de Dios moviéndose, hermanos, tiene que haber miembros, hombres y mujeres dispuestos a congregarse, porque cuando usted se congrega, hace pública su fe a los hermanos y a los de afuera. Amén, hermanos. Pero nos gustan ser agentes secretos. No, que no sepan. No les digas. Como quiera se enteran, hermano. Y le van a decir, como dijo un hermano que predicó aquí algún día, que estaba en una cantina y pidió una cerveza, y el que servía ahí en la cantina le dijo: a ti no te voy a servir. ¿Por qué no me vas a servir? Dice: porque tú tienes una cara de aleluya que no puedes con él. Vete. Pues lo sacó de ahí el Señor y usó a un cantinero para hablar el Señor a este hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano tiene que tener un lugar donde congregarse. Sí. Estos apóstoles de la prosperidad, ¿no? Ya se acabaron, hermano. Antes, oiga, y me llegaban solicitudes y veía que el apóstol, la apóstola, y que no sé quién, y que guaraguá. Ahorita están las iglesias solas, como la fotografía que puso el hermano en el grupo de la iglesia. Pero nosotros tenemos que congregarnos. Hebreos 10:25, ya se lo sabe de memoria. Dígalo por favor en el nombre del Señor. No dejando. Amén, hermano. El día se acerca, hermanos. ¿Cuál día? En que el Señor se va a manifestar, hermano. Aquí en esta iglesia el Señor se estaba manifestando grandemente. El día se acerca en el que el poder del Señor se va a manifestar, hermano. En el Salmo 73, hermanos, dice que comienza el salmista diciendo: no lo busque. Dice que sintió envidia del perverso, del que maquina maldades. Pero dice, versículos más adelante, dice: hasta que entré en la casa de Jehová y vi cuál era el fin de ellos. Aquí, hermanos, es donde Dios le va a enviar a usted bendición y vida eterna. Y no porque esté predicando el hermano, no, es porque el poder de Dios se mueve aquí, hermano. Pero sabe que esta es una iglesia muy sensible, y esa sensibilidad se le da a la palabra del Señor, se le da a la oración a Dios. Si no,
Puede estar aquí el mismo Marcos Witt y usted nomás va a sentir bonito, pero va a salir y va a seguir igual de pecador. Amén. Número 1, oraban mucho, hermanos. Número 2, se congregaban todos. Y aquí tengo muchos textos, hermano. Porque somos un cuerpo, hermanos. Porque, aleluya, dice la palabra del Señor en Corintios que todo el cuerpo, bien unido. No le puede decir el olfato a los pies, no te necesito. Aunque el olfato detecte el olor de los pies y huele a patitas, no le hace. ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? Usted necesita su olfato. Algo que tiene característico este COVID-19 es que produce pérdida del olfato. ¿Y cómo lo va a detectar, hermanos? Congregándose unido usted, hermano, aquí en la casa del Señor. Amén. Sí. Y luego, primera de Pedro 2, versículo 5 en adelante, dice que somos piedras vivas. Amén. Hermano, uno estudia mucho para preparar este mensaje. ¿Sabe que me encantó mucho, hermanos? Porque de aquí de Hechos, hermanos, me llevó a Mateo capítulo 16. No, hermano, tremenda exégesis que hace bien bonita, hermanos, acerca de lo que quiso decir Pedro en cuanto dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me quedé así cuadrado, hermano. Bueno, el hecho es que Pedro identificó esa declaración que hizo cuando escribió capítulo 2, versículo 5 en adelante, porque en el versículo 7 dice: a los que hemos llegado a conocer a Cristo, Él es precioso. Pero ¿cómo va a saber usted eso si no se congrega, hermano? Amén, hermano. Punto 1, oraban mucho. Punto 2, se congregaban todos en un mismo lugar. Es decir, externaban su fe. Amén, hermanos. Punto número 3. El pueblo lo reconocía, hermanos. Amén. Versículo 13. De los demás ninguno atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, sabían quiénes eran los cristianos, hermano. ¿Y sabe por qué no querían juntarse con ellos? Porque sabía que si no eran sinceros, hermano, se morían. Amén, hermano. Pero ¿cierto o no es cierto, hermanos? Una iglesia que se congrega, hermanos, es una iglesia, hermanos, que lo reconocen los de afuera. Esta iglesia aquí se ha congregado, hermanos, por más de 32 años. ¿Sí, hermano? ¿Que pasó, qué aniversario sería? 31. Por fe, 32 años. O más de 32 años, porque esa es la dedicación del templo aquí. Y aparte todavía falta todo lo que estuvieron en la casa, en el terreno del hermano Aurelio, en la casa de la hermana Tomasita, allá con tus tíos, reina, con el hermano Chuy y su esposa. Ahí iniciaron los cultos. Hermano, son 32 años o más de 32 años en la que esta iglesia ha hecho pública su fe delante de los demás. Por eso aquí vienen, hermanos. Mire, una vez ahí en la iglesia donde pastoreaba mi papá, hermanos, era una iglesia, un barrio muy peligroso. Malo, la revolución proletaria. Y sabe, hermanos, que un día estábamos en la escuela dominical y llegó un pecador, un tremendo pecador, gritando como desesperado.
¿Sabe qué gritaba? Que lo ayudaran. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque se le pasó la dosis de droga y sentía que se moría. Y entonces él luego dijo: voy a ir con los hermanos para que oren por mí. Amén. Y oramos, me tocó orar por él. Y el Señor lo libró esa vez de la muerte. Porque decía que él sentía su corazón como un caballo a todo galope. Y el Señor le dio otra oportunidad, hermano. Pero ¿cómo es que supo? Porque había hombres que se congregaron, o había mujeres que se congregaban. Es más, ahí mismo, hermanos, había un hermano que era malillo ahí, hermano. No le vayan a decir a la hermana, pero era hermano de la hermana Mela. No le vaya a decir, por favor. Pero el hermano hermanos, era reconocido como... Una vez entró un hombre ahí, hermanos, drogado, y le dijo a mi hermano: dame la guitarra. Oiga, ¿dónde se le acerca el hermano? Héctor Cabrales. Y se le pone así a un lado. Le dice: ¿qué quieres, Esteban? Lo voltea. No, así le dijo: no, Prieto, no, yo no sabía que aquí estabas tú, Prieto. No, discúlpame, te vas a quedar aquí a oír la palabra del Señor. Y ahí lo dejó. Nomás acabó la palabra del Señor y ¡pum!, salió como corcholata, hermano. Pero ¿por qué, hermanos? Porque sabe la gente, hermanos, que ahí se congregan. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros hacemos pública nuestra fe. Imagínense cómo está el caos ahorita, hermanos. Y si la gente no tiene a dónde ir, hermano, no tiene una referencia de a quién acudir, hermano. Decía la predicación la vez pasada: sí, ahí está el Cristo sin manos y sin pies. Por eso dice la palabra del Señor que somos el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y por eso hoy nos hemos reunido aquí, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo, porque tenemos que hacer público que tenemos a un Cristo de poder. Amén. Punto número 1, hermanos, oraban mucho. Punto 2, hermanos, se congregaban todos en un mismo lugar. Punto número 3, tenían el reconocimiento del pueblo. Número 4, por consiguiente, hermanos, había un convencimiento de la necesidad de conocer a Cristo Jesús. Versículo 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. El evangelio así va a ser siempre, hermanos. Va a haber gente que nomás va a venir y se le va a parecer bonito todo, pero no va a pasar nada. Pero va a haber gente genuina, hermanos, como el hermano Héctor Cabrales, que ahorita, hermanos, a sus más de 66 años, cree en el Señor Jesucristo. Y qué bonito, hermanos, cuando el Señor llega a transformar hogares destruidos. Amén, hermano. Nosotros solamente entonces, pues, tenemos que echar la red. Porque aquí el que salva es Cristo, no salvamos nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo entonces le pone a la gente la necesidad de un Salvador para su corazón. Amén. Y número 5, hermanos, los vecinos eran testigos del poder de Dios. Versículo 15 y 16. Tanto, dice, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, alguna versión dice de los suburbios vecinos de Jerusalén, venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por qué, hermano? Porque esta era una iglesia bien fundamentada.
Amén. Pedro tan arriesgado, hermanos, tan arriesgado. Dice William Barclay que Pedro tuvo la distinción y el privilegio de ser el primero en tener un reconocimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: bienaventurado eres. Oh, qué maravilloso que el Salvador del mundo me dijera eso a mí. Y sí me lo dice a mí. Amén, hermanos. Pero Pedro no se quedó ahí solamente en el reconocimiento, aunque versículos más adelante como que mete reversa. Amén, hermanos, y le dice al Señor: nunca tal acontezca que tú mueras. Le dijo el Señor: quítate, Satanás, me eres estorbo. Pero Pedro, hermanos, fue perfeccionándose en el poder del Señor. Hechos 1:8 les dijo el Señor: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pedro ya estaba en la línea, ya entendió. Desde Juan capítulo 21 entendió. Amén, hermano. Y ahora estaba aquí, hermano. Oiga, me sorprende, hermano, lo que dice Lucas en Hechos, que aún la sombra de Pedro, hermano. Pero ¿sabe qué? Ni aún así Pedro era como estos apóstoles modernos. No, hermano. Vamos a ver más adelante, hermanos, que Pedro, hermanos, siguió en esa sintonía. ¿Y por qué, hermanos? Porque tenía un fundamento. ¿Y sabe cuál era su fundamento? Cristo. Le repito lo que le dije la última vez: a Pedro no lo acobardó, hermanos, que un matrimonio cayera muerto a sus pies. Pedro tomó ánimo. Y le repito, como le dije al principio, después de algo así como esto, como esta pandemia, siempre se va a manifestar el poder de Dios grandemente. Pero es necesario tener algunos ingredientes, como los que ya le dije. Se lo repito ya para terminar. Es necesario orar mucho, Padre eterno. Y eso nos va a traer por consiguiente buscar su palabra, desear su palabra. Es necesario, hermanos, congregarse todos unánime, tener un lugar donde se congregue. Y después, hermano, el pueblo, los demás, nuestros vecinos van a tener un reconocimiento de quién es Dios. Va a haber un convencimiento en las personas que realmente van a ser salvas. Y todos van a ser testigos del poder de Dios. A su nombre damos la gloria. Dejo el lugar a quien corresponde, hermanos. Y por favor, créame, ore mucho, hermanos, ore mucho. Es más, hermano, le encargo de sus oraciones por mí. Si usted no tiene por qué orar, llévese al hermano Alejandro en las oraciones. Amén. Dios los bendiga, hermanos.